El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Algunas veces vivimos situaciones muy difíciles de aceptar, digamos que en el día a día pasan muchas cosas, pero hay unas muchísimo más complejas que nos hacen sentir derrotados y que la única manera de salir adelante de ellos es tener algo que se denomina una aceptación radical. ¿En qué consiste eso? Pues ocurre, por ejemplo, cuando, digamos, hemos aplicado para un trabajo y nos han dicho que nosotros somos los calificados, pero a los días nos dicen que no. Es muy fuerte, por ejemplo, una situación y una confrontación de índole como esta, es perder que algo que nosotros ya teníamos ganado nos lleva a sentir tristeza, frustración, dolor, enfado, a veces unas expresiones de ira bastante fuertes, pero que no se sienten todas al mismo tiempo, sino que con el paso de los días las vamos teniendo y van apareciendo, según digamos que sea el tipo de personalidad de cada sujeto, de cada persona. Ocurre también diferentes modos de comportarse y de elaborar ese duelo que queda en cada uno. Vamos a mirar entonces en qué consiste esa aceptación radical para que no suframos tan recurrentemente y permanezcamos en el tiempo con ese dolor. Pero ¿cómo gestionamos nosotros lo que nos ocurre? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, hay muchas personas que por lo general sienten el sufrimiento y se quedan ahí, como que patinan en esto, no, ¿por qué me pasó? Me siento triste, lloran, se enfadan. Bueno, y hay otras personas que tratan mejores de ignorar lo ocurrido. Ninguna de las dos es correcta. Digamos que tenemos que sentir de manera apropiada, pero hay otras maneras también donde nosotros debemos decir, bueno, ya, suficiente, hasta aquí sentir el duelo, pero nunca tampoco quedarnos hundidos en el dolor, ni tampoco hacer los que no ha pasado nada, porque esas son las contenciones emocionales, o sea, esos son las emociones que se guardan de manera negativa, que no se procesan, que no se digieren emocionalmente, y luego lo que viene son momentos y episodios de ansiedad, de pánico, de estrés, que en muchos momentos también hemos hablado aquí. Así que hay que actuar con un enfoque más bien de aceptación radical. A lo largo de la vida, pues nosotros vivimos muchas situaciones como la pérdida de un ser querido, un trabajo, como por ejemplo terminar una relación, un divorcio. Hay tantas situaciones que son muy importantes y que nos marcan a nosotros y que por esa misma razón pues nos hacen sufrir. Sin embargo, la frustración y el sufrimiento siempre estarán a la puerta del día de cada uno de los que en muchos momentos los hemos experimentado. Algunas son capaces de aceptarlo, otras no. Pero ¿qué es la aceptación radical? Entonces, digamos que no es más que la disposición de vivir la vida tal y como es decir, vivirla bajo la realidad y el concepto de que estamos para experimentar eso y que tal y como vengan las cosas tenemos que aceptarlas con sus pros y sus contras, y vamos a desarrollar entonces cómo es que nosotros podemos aceptar radicalmente una situación y cómo tenemos que ponerlo en práctica. ¿Cómo poner en práctica la aceptación radical? Primero hay que reconocer la realidad, sea cual sea, y dejar de luchar contra ella. Sufrimos más cuando no aceptamos lo que sucede. Nos resistimos y por ello experimentamos un profundo dolor. Esto no significa que tengamos que resignarnos. La resignación es una opción derrotista, no aporta ninguna solución. En cambio, la aceptación radical nos permite encarar al menos dos soluciones al conflicto. La primera nos alienta a dejar de invertir energías en luchar contra la realidad y a gestionar las emociones incómodas. La segunda, cuando ya no nos resistimos, nos facilita tomar las riendas de la situación y enfocarnos en gestionarla. Es decir, nos permite ser proactivos ante el problema.
Así que una actitud de resignación pues es más bien derrotista. Mejor nosotros tenemos que desmenuzar el problema y empezarlo a manejar. ¿Cuáles son esos pasos para manejar la aceptación radical? Mire, todo obedece a una disciplina de vida y uno en lo que menos quizá las personas le ponen atención es estoy sufriendo, cómo se maneja un sufrimiento, cómo se maneja un dolor. La gente eso no lo mira nunca. Lloran, sí, se desesperan, hablan con las personas, pero nunca tienen un paso a paso de cómo manejarlo. Lo primero que podemos hacer es aplicar unos principios muy básicos y muy importantes para poder canalizar mejor el dolor. Primero, pues entonces hay que buscar un lugar muy tranquilo donde yo realmente pueda sentarme a pensar sobre lo que está pasando y durante unos minutos en una posición cómoda voy a entender qué es lo que ocurre. Entonces es el segundo paso, vamos a focalizarnos en la respiración para que nosotros podamos estar tranquilos. A veces el dolor, el ruido, los comentarios de las personas que están alrededor, la manera como consuelan, unos lo hacen bien, otros no nos dejan concentrarnos. Entonces vamos nosotros solos, vamos a respirar, vamos a tratar de que nos centremos en esos pensamientos que aparecen relacionados con ese dolor psicológico que estoy sintiendo. Por ejemplo, me genera malestar de tristeza, de dolor, de frustración, de engaño, me siento triste, me da ira. ¿Qué es lo que está sintiendo y por qué razones? ¿Por qué razón siento ira? ¿Porque me dijo? ¿Porque no me dijo? ¿Porque perdí? ¿Porque siento vergüenza? Por eso es importante. A veces uno escucha a las personas que están viviendo una situación difícil y entonces, no, yo no siento nada, no, ya pasó. Resulta que no, adentro está sintiendo pena con lo que vivió, incluso uno mismo, y uno mismo se tiene que decir, yo sí siento pena, yo sí siento dolor. Esto me está pasando, me está pues haciendo sentir avergonzado, bueno, qué sé yo, para que uno mismo comprenda cómo es que adentro se mueven sus emociones. Y cuarto, pues no aferrarse a esos pensamientos, uno los contempla y los deja como que lleguen, porque uno no se puede negar a lo negativo tampoco. Lo negativo entra a nuestro pensamiento y uno dice, sí, realmente sentí vergüenza, realmente me equivoqué, y así se va procesando todo. Vamos a mirar cuál sería el paso quinto y siguientes para poder manejar la aceptación radical. Cinco. Analiza qué emociones te generan. 6. Deja que estas emociones se manifiesten. Tienen la función de canalizar tu frustración y tu dolor. 7. Ordénate que debes aceptar mejor la situación. Puede ser una frase tipo, es lo que es una experiencia más en mi vida y la acepto, o estoy en paz con lo que me sucede. Es importante que la frase resuene en ti, de lo contrario será muy difícil que la interiorices. 8. El dolor muy probablemente no desaparecerá de entrada, pero puedes repetir esta orden a menudo como necesites cuando vuelvan a aparecer los pensamientos y emociones que te generen malestar. Rechazar la realidad que nosotros vivimos no elimina el dolor, así que nosotros tenemos que ser muy conscientes que vivimos situaciones y cuando estamos aquí viviendo, cada día nos vienen unas más difíciles que otras, pero el proceso de poderlo entender, de hablarlo, de sentarnos a trabajarlo como lo hemos manejado en el programa, nos ayuda a comprender que sentimos, que elaboramos lo positivo, manejamos lo negativo, lo procesamos y tenemos que tener experiencias positivas. Esto en terapia es muy dinámico y muy importante. Si no pueden solos, por supuesto que están los recursos para poder buscar ese apoyo profesional que nos ayudará a salir adelante.